Hablemos de AMD. Hablemos de American Micro Devices. Hablemos de una empresa gigantesca americana de los Estados Unidos con más de 20.000 empleados que, si no estoy equivocado, empezó siendo lo que se llama actualmente una startup. Pero particularmente hablemos de cómo invertir en American Micro Devices. Te voy a presentar en forma clara, pero en forma detallada, una forma de tomar la decisión de invertir o no en AMD, que por otra parte es la principal competencia de Intel. Ambos compiten en el segmento de los microprocesadores. Y en ese sentido vamos a ver una serie de columnas para tomar cada una de este tipo de decisiones, ¿sí? Y esas columnas fundamentalmente, esencialmente, tienen lo que comúnmente se llama análisis técnico, análisis de gráficos, que explican el presente y las expectativas de futuro a través del pasado. Eso es el análisis técnico, mirar dibujitos, digamos, mirar charts, gráficos. Y así como tiene muchos elementos del análisis gráfico, esta serie de casi infinitas columnas también tiene lo que, y lo vamos a ver de a poco, elementos de lo que se suele llamar, pero vos llamarle como quieras, no pasa nada, análisis fundamental. El análisis que suele llamarse fundamental, lo que posee son indicadores sobre los fundamentos, si se quiere, si se permite el término, contables de la empresa, su valor intrínseco, ¿sí? Pero más allá de que vamos a visualizar, vamos a analizar, vamos a pensar, comprar o no comprar desde los recontra mega clásicos y recontra mega conocidos análisis técnico y análisis fundamental. Esta propuesta está enmarcada en dos cuestiones sumamente importantes sobre las que no se suele hacer hincapié. ¿Cuáles son tales dos cuestiones? Pues bien, no solamente cabe considerar las variables propias del análisis técnico y el análisis fundamental, sino que hay que jerarquizarlas, ¿sí? Y a la vez hay que considerar el perfil del inversor. ¿A qué me estoy refiriendo con jerarquizar las variables? Esto no se ve en el aire, gente, estimada gente. Jerarquizar las variables es ver, tratar de discernir cuáles son las variables a las que el mercado no les presta atención, por ejemplo, o cuáles son las variables que quedan en una instancia inferior a las que en definitiva no cabe encontrarles mayor poder explicativo. A decir verdad,
En este sentido, desgraciadamente, no solamente se suele pensar que la bolsa, que los mercados financieros, que los mercados bursátiles son un tremendo barulio, un bardo impresionante, un caos, sino que también cuando te suelen enseñar estas cosas, lo hacen diciéndote que todo vale lo mismo. ¿Cómo te dicen que todo vale lo mismo? En la medida en que no se hace la jerarquización. Ahora, más allá del corte que exige la jerarquización, es necesario también pensar en el perfil de cada inversor. Y el perfil del inversor se define primordialmente, al menos en principio, por su temporalidad. Cuando quiere recuperar la inversión más la ganancia. Al día siguiente, dentro de entre 2 y 3 semanas, no le molesta, 6 meses, 8 meses. Así, se toma unos mates, espera. O un par de años. Compra y se olvida. Diferentes temporalidades implican diferentes ciclos. Diferentes ciclos implica la consideración de diferentes variables. ¿En qué se traduce toda esta perorata? Esta perorata se traduce en que, por ejemplo, y esto aún no se va a ver, el FODA, o análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, o SWOT en inglés, o PESTEL, que no es un FODA, pero va en factores políticos, factores económicos, factores sociales, factores tecnológicos, factores medioambientales y factores legales. Ambas, tanto PESTEL como FODA barra SWOT, son, por ejemplo, para mediano plazo. Entonces, el sujeto, porque las instituciones son para meses. El sujeto físico, la persona física que quiere invertir para obtener rendimientos y recuperar su capital para dentro de una semana, más vale que no mire el FODA. Y tampoco que mire prensa, porque la prensa siempre llega tarde, por ejemplo, ¿no? Tampoco que haga un bull bear, porque hay justamente algunos indicadores gráficos que no son para el corto plazo. Y así muchas cosas. Ahora, este video trata de lo siguiente. Trata de explicar las columnas. Así que empecemos. Cuando dice stock tiene muchos sinónimos, muchas palabras que representan lo mismo. Acciones, instrumentos financieros de renta variable, stock. Equity. Equity porque la razón de que también se llame equity a las acciones, sobre todo en algunas páginas web, tiene que ver con el hecho de que son una partición de la empresa. Vos compras una pequeña parte de la empresa, una parte de sus tenencias de acciones, en la medida en que compras una acción. ¿Sí? Todas estas son empresas que cotizan en bolsa. Todos sabemos leer: Citigroup, Walmart. ¿Por qué dice CDR ahí? Un CDR en la Argentina, en Buenos Aires, es un certificado que da cuenta que una empresa de otro país, con el activo originario en dicho otro país, está cotizando en Buenos Aires. En el caso que visualizás en pantalla, y hago esta salvedad y luego continúo con el camino correspondiente, dice CDR L B corta S. Es el CDR de
Las Vegas Sands. Bueno, otra vez. Acá tenés entonces una lista. Tapestry está dedicada a artículos de lujo. Salesforce al CRM, que es una cuestión muy específica de la tecnología. Celsius vende bebidas, pero son comentarios. Monster es lo que consume el presidente de Argentina, para estar así. Bueno, ¿por qué la segunda columna dice price o precio, no? Se ve que el que anotó esto estaba medio pasado de Monster. Refiere al precio que varía de las acciones. El precio de cada una de estas acciones varía, hablando toscamente, con mucha sencillez, todo el tiempo. Todo el tiempo que está la bolsa abierta. ¿Sí? En líneas generales, todo el tiempo que está la bolsa abierta. A decir verdad, cuando cierra, tiene movimientos también, pero son para un público más restringido. Y antes de que abra, en este tipo de acciones, ¿no? Antes de que abra, puede llegar a tener también movimientos restringidos. Eso es lo que se llama pre-market y aftermarket. Pero lo que vos tenés que considerar, ¿sí? Es... dame tiempo que encuentre, por favor. Vamos a poner acá. Este es el calendario de dividendos. No nos importa. En este momento no importa. Lo que vos tenés que considerar es que desde la mañana hasta la tarde, el horario va a depender del país. Acá tenemos la bendita YPF. El precio va variando. A ver, un día, 15 minutos vamos a poner. Acá tenés los horarios. Y, por ejemplo, a las 10 a las 15 horas, 15.95. A las 11.45, 15.92, 15. Bueno, varía todo el tiempo. Hasta el cierre de la bolsa, el cierre de la rueda. Y después está el after hours, ¿sí? O aftermarket, como quieras. Es notorio cómo en esto cada cual llama las cosas como quiere y se cree en medio. Bueno, no importa, así es la vida. Y en la columna posterior dice fecha de hoy. Fecha de hoy refiere a la fecha en la que se tomó este precio, ¿sí? Podría ser más preciso este cuadro y decir fecha y hora, pero es netamente aproximativo, referencia. Las que se siguen con máxima precisión son las que se tienen en cartera, en definitiva. Estas se siguen por otros criterios, por otras cuestiones. Esta columna es un llamamiento a un análisis posterior correspondiente al que se llega cuando ya hay cierto desarrollo. Entonces, se considera analizar el riesgo semanal de determinado activo, su riesgo a un año. Se complica un poco en esta instancia, solamente es una referencia para lo que viene después. La justificación o el motivo por el cual acá dice fecha de compra es porque ello resulta básico. ¿Por qué tenés que señalar la fecha de compra? Hablando en palabras simples, en comunicación efectiva, ponés la fecha en la que compraste para en la fecha en que vendés ese algo que efectivamente compraste, sabes cuántos días pasaron, y entonces vas a saber cuánto te rindió, y entonces vas a poder compararlo con otro tipo de inversiones. La intención es comparativa. Pones la fecha de compra para al momento de la venta saber cuánto ganaste y cuánto hubieras podido ganar en otra cosa.
en otra clase de inversión. Explicado muy simplemente. El ticker es lo que en Perú se llama mnemónico. Y bueno, ahí decía, acá me encantan las aclaraciones. Y que en Chile y en Brasil se llama acciones. ¿Sí? No le llaman ticker. Es como si fuera una palabra que representa a la acción y que siempre se le parece bastante. BAC es Bank of America, JPM es JP Morgan. Uno tiene que ir aprendiendo así un poco los tickers en la medida de lo posible, pero está bueno porque a veces aquí pones, a ver, pensemos una empresa. Yo estoy buscando Pampa Energía, pongo Pampa y me sale tanto en versión ticker, digamos, como en versión completa. ¿Sí? En algunos casos es casi, en algunos buscadores sí, pero en la mayoría no hace falta que te aprendas el ticker, pero es lo primero que ves, cuando quieres buscar el precio de hoy, digamos, en Google. Si vos estás en Google y querés saber, es más probable que si le pones back, le pones el ticker, te funcione correctamente, y si le pones Bank of America, tenés menos probabilidades de que te funcione correctamente. Regreso a la página de referencia por una cuestión de orden. Pues bien, sabíamos que el motivo de esta charla era decidir sobre la compra de AMD, American Micro Devices. Bueno, entonces empezamos un poco con la catalogación, ¿sí? La catalogación del sector. Toda clasificación depende del clasificador. Lo importante es que vos comprendas todos los elementos. La clasificación de la que se vale esta tabla es la clasificación de Yahoo. ¿Sí? Hay otras. Wallmind tiene otras. ¿Para qué sirve la clasificación? La clasificación sirve no solamente para chusmear, sino también para comparar. Vos tenés que buscar otras empresas de categoría tecnología, subcategoría semiconductores, y ahí comparás. Pero por ejemplo, eh, si te abocás a esa tarea vas a conseguir AMD, Nvidia e Intel, pero sin embargo Nvidia no tiene el mismo público que tienen Intel y American Micro Devices. Entonces es más prudente comparar dentro de misma categoría y subcategoría a empresas afines, ¿sí? Y después, cuando respondiendo a misma categoría y misma subcategoría, si las empresas no son afines, te sirve para obtener los promedios de parámetros en el nivel contable, ¿sí? Deuda promedio, digamos, en relación a, por ejemplo, patrimonio neto. Obtenés cocientes promedio, ¿sí? Para tener una referencia. Los cocientes son por sector, por industria, si querés decirle. Muchas veces se le dice industria al sector. Va en quien lo haga. Retomando un poco la idea esta de los sectores, ¿sí? La clasificación que te decía de Yahoo, mayormente tenés cíclicas, financieras, defensivas o tech. Hay algo para decir sobre esto. Hay algo. Las tecnológicas son tecnológicas. A veces hay problemitas en este sentido, que en índices tecnológicos, índices, no en la categoría de Yahoo,
pueden llegar a incluir empresas no estrictamente tecnológicas. De hecho, en uno de los Nasdaq tiene varios índices. El 100 en composite, bueno, en uno de los Nasdaq tenemos un banco, el Banco Galicia de Argentina, cotiza en el Nasdaq. A veces es un poco... El Grupo Galicia, perdón, no Banco Galicia. Financieras también es otra categoría. Y ahora esto que quiero añadir y comentarte, defensivas o cíclicas. Bueno, las cíclicas están más cercanas, son más fidedignas en relación a los ciclos económicos. Si las cosas andan bien económicamente, si hay auge económico, te conviene comprar una cíclica. Ejemplo, Las Vegas Sands. Creo que lo nombramos hace un ratito. Ejemplo, Coupang, que en realidad es una DR. Tapestry. Bueno, ahí, para los que no manejan del todo el inglés, mercaderías de lujo, entretenimientos, comercialización vía internet, etc. Bien, entonces, cíclica, te conviene una empresa que cuando el mercado le va bien, a esa empresa le va bien. Eso viene en una categoría posterior que es el beta. Igual te digo someramente. Y defensiva es para un espíritu más conservador, que cuando el mercado no anda bien la cuestión, estamos en recesión, esa empresa anda bien igual. Defensivas o cíclicas se pueden llegar a definir con un parámetro que todavía no llegamos, pero someramente, ¿no? Es un anda acá, por acá. Es el parámetro beta. El parámetro beta lo que te cuenta es que cuando vale ese parámetro vale 1, la empresa tiene una relación óptima con el Standard & Poor's 500. ¿Qué es esto? No es para asustarse. La empresa tiende a crecer o decrecer tanto como el estándar, tanto como ese índice bursátil. Entonces, es una empresa cíclica. Una empresa defensiva no se acerca al 1, sino que se acerca al 0,2, 0,3, 0,5. No necesariamente está ceñida al índice. No está ceñida al índice. Entonces, crece cuando el índice no crece. O vale decir, tiende a crecer cuando el índice no tiende a crecer. Y una empresa que te vale 1,8, si el índice está creciendo re piola, y me disculpo por la forma de expresarme, esa empresa va a crecer más piola. ¿Sí? Bueno, entonces hasta este punto estamos hablando de qué es un stock, por qué anotamos el precio en la segunda columna, por qué se anotó la fecha de anotación del precio en la segunda columna. Hemos hablado que con el tiempo, con el desarrollo analítico, se torna necesario visualizar en mente algunas estrategias, ¿sí?, de cómo cabe establecer la cartera, ¿no? A ver, ¿por qué establecemos una cartera de inversión? Porque hay diferentes inversiones dentro de una cartera. ¿Cuál es el sentido de invertir en varias cosas diferentes a la vez? Disminuir el riesgo. ¿Y por qué disminuimos el riesgo? ¿Por qué está esa necesidad de disminuir el riesgo? Porque nos falta información completa de todo lo que va a suceder a los efectos de que el riesgo sea cero. Entonces, si el riesgo no es cero, es algo que tiende a existir. Y tiende a existir en diferentes grados.
Esto ya es un poco más difícil de que se entienda, pero hay diferentes grados de riesgo. Y eso pasa por los sectores y por los formatos. No se va a entender ahora. No se va a entender ahora. Fecha de compra, una cuestión de comparabilidad. Ticker o mnemónico, una cuestión de que así es la vida. Sector y subsector, básicamente comparabilidad. Y así de esta manera se va a continuar.